Piensa en tu vida en este momento. Observa aquello que más te duele o te frustra. ¿Cuántas veces has tropezado con la misma pared invisible? Esa ruina financiera que llega justo cuando estabas a punto de triunfar. Ese patrón de abandono y soledad en el amor que se repite una y otra vez. O esa pesada tristeza que te inunda en la madrugada sin que tengas un motivo real para sentirla. Bert Hellinger pasó 40 años estudiando familias de todo el mundo y llegó a una conclusión que destruye todo lo que te enseñaron sobre el desarrollo personal. El 80% de tus problemas más profundos no son tuyos. Los heredaste. Y mientras no sepas cuál es tu arquetipo familiar, puedes leer todos los libros que quieras. Vas a seguir en el mismo lugar. Toda la vida te han enseñado que el problema eres tú. Te han dicho que debes analizar tu mente, corregir tus creencias limitantes, esforzarte más y cambiar tu actitud. Pero, ¿qué pasaría si ese dolor agudo que sientes ni siquiera te pertenece? ¿Qué pasaría si esa carga que te paraliza no es fruto de tus decisiones, sino una lealtad invisible que juraste cumplir mucho antes de tener uso de razón? Existe una verdad profunda, silenciosa y determinante que opera bajo la superficie de tu vida. Una verdad que, si decides ignorarla, hará que cualquier intento de desarrollo personal se sienta como caminar en círculos, dejándote siempre un sabor a vacío y frustración. La verdad es esta. No eres un individuo aislado. No eres solo tú. Eres en realidad el eslabón más reciente de una cadena inmensa. Eres el eco vivo de miles de voces que caminaron, amaron, sufrieron, callaron y murieron mucho antes de que tú tomaras tu primer aliento de vida. A través de la terapia sistémica y las constelaciones familiares, Bert Hellinger nos invitó a hacer un movimiento radical: girar la cabeza. Nos enseñó que buscar las respuestas únicamente en nuestra propia mente ya no es suficiente. El verdadero coraje del ser humano consiste en atreverse a mirar hacia atrás, hacia sus raíces. Dentro de tu árbol genealógico existen dinámicas ocultas, posiciones sistémicas y roles que asumes todos los días de manera completamente inconsciente. Y no lo haces por debilidad ni por falta de carácter. Lo haces movido por un amor ciego, trágico e infantil hacia tu clan. Tu sistema familiar posee un alma propia, una memoria colectiva implacable que no tolera los vacíos, que no soporta que alguien sea excluido o silenciado, y que busca desesperadamente recuperar su propio equilibrio. Para lograrlo, esa gran fuerza no dudará en utilizar a los miembros más jóvenes. Te obligará a repetir los destinos de los más viejos para compensar las deudas, las culpas y las tragedias de un pasado que tú no viviste. A lo largo de este viaje no vamos a hablar de teorías abstractas. Vamos a hablar de figuras vivas, de personajes que ya están operando en ti en este preciso instante. Están dictando la manera en que te relacionas con tu pareja, la forma en que bloqueas tu dinero y hasta el modo en que tu cuerpo enferma. Vamos a desvelar juntos esos hilos invisibles que te manejan en la sombra. Y no lo haremos para juzgar a tu familia, ni para huir de ella, sino para que puedas mirarlos con total claridad, asentir a lo que fue y finalmente tener la fuerza para romper esas lealtades destructivas. Porque solo quien honra su historia y toma su lugar exacto es capaz de cortar las cadenas del sufrimiento para abrir paso a su propio destino. Detrás de la máscara de tu personalidad se esconde un personaje familiar que lleva años actuando un guión que él no escribió. El viaje hacia la verdadera libertad comienza aquí. Hoy descubrirás los verdaderos arquetipos que habitan en tu historia y en tu sangre. El primer arquetipo con el que te vas a encontrar en este descenso a las raíces de tu árbol familiar es, paradójicamente, aquel al que nadie quiere mirar. Es la figura más temida, la más silenciada, y por esa misma razón, la más poderosa de todo tu linaje. Hablamos de el excluido. En todo sistema humano existe una ley fundamental, un orden inquebrantable que rige nuestra existencia: el derecho a la pertenencia. Esta regla dictamina que todo aquel que fue concebido o formó parte de un sistema tiene el mismo derecho a pertenecer, sin importar lo que haya hecho, sin importar cuán breve haya sido su vida y sin importar el dolor que haya podido causar.
El alma familiar no conoce de moralidad humana. No divide a sus miembros entre buenos y malos, dignos o indignos. Solo conoce la totalidad. Pero los seres humanos sí juzgamos. Por miedo, por vergüenza, por resentimiento o por un dolor que se vuelve insoportable, las familias cierran los ojos. Imagina la historia de tu propio linaje por un momento. Alguien, hace 1, 2 o 3 generaciones, hizo algo o sufrió algo que manchó el buen nombre de la familia o rompió su corazón. Tal vez fue el abuelo que lo perdió todo en el juego y dejó a sus hijos en la miseria. Tal vez fue el tío que terminó en prisión, la tía que fue encerrada en un sanatorio por una tristeza que nadie quiso comprender, o esa primera esposa de tu padre a la que todos prefirieron olvidar de un plumazo cuando llegó tu madre. También puede ser aquel niño que no llegó a nacer, o aquel familiar que cometió un acto atroz del que se prohibió volver a hablar. A todos ellos se les retiró la palabra. Sus fotografías fueron descolgadas de los pasillos y sus nombres dejaron de pronunciarse en las sobremesas familiares. Fueron empujados bruscamente a la sombra del clan. Se tuvo la ingenua creencia de que, al ignorarlos, el problema desaparecería, que al amputar la rama enferma, el árbol por fin crecería sano. Pero el sistema familiar no funciona así. La memoria del clan es eterna y su sed de equilibrio es absoluta. El alma familiar simplemente no tolera los vacíos. Cuando un miembro es excluido y desterrado del corazón de la familia, el sistema reacciona como un cuerpo al que le acaban de arrebatar un órgano vital. Entra en una crisis profunda y busca, a toda costa, restaurar su integridad perdida. ¿Y cómo lo hace? Buscando un reemplazo. La gran alma familiar dirigirá su mirada hacia los miembros más jóvenes, hacia los inocentes que acaban de llegar, y seleccionará a uno de ellos para que traiga de vuelta al excluido. Y es precisamente aquí donde esta red invisible te atrapa a ti. De pronto naces tú, y sin que nadie te lo explique, sin que tú mismo lo comprendas, comienzas a actuar de manera extraña. Desarrollas una adicción destructiva que no puedes frenar. Te ves envuelto una y otra vez en deudas inexplicables que pulverizan tu patrimonio. O cargas con una depresión pesada, una sensación crónica de no encajar en ninguna parte, como si fueras un forastero viviendo una vida prestada. Sientes una rabia profunda, pero no es tu rabia. Sientes un impulso de huir, pero no es tu deseo. Pasas tu vida intentando arreglarte, buscando desesperadamente sanar lo que crees que está roto dentro de ti. Pero la verdad es que no estás roto. Estás implicado. Estás siendo el eco de ese ancestro olvidado. A través de tus fracasos, de tus síntomas corporales y de tu angustia, tu destino está gritando a los 4 vientos lo que tu familia intentó callar. A través de tu dolor, el excluido está levantando la mano diciendo: mírenme, yo también estuve aquí. Yo también pertenezco a esta familia. Esta lealtad invisible es el acto de amor más grande, más puro y al mismo tiempo más trágico que puede experimentar un ser humano. Por un amor ciego a la familia, prefieres hundirte en el fracaso, en la soledad o en la enfermedad, antes que permitir que ese miembro siga desvaneciéndose en la oscuridad del olvido. Eres tú, prestando tu propio cuerpo, tu energía y tus años de vida para que la sombra del clan sea vista de una vez por todas. Pero este autosacrificio es inútil. Ningún sistema sana porque tú decidas destruirte. Al contrario, tu repetición solo perpetúa el nivel de sufrimiento en la red. El único camino real para liberarte del peso de este arquetipo no es cambiar tu actitud o pensar en positivo, sino transformar tu mirada. Tienes que hacer el movimiento interior más valiente que existe. Mirar hacia esa zona dolorosa, incómoda y oscura de tu árbol familiar. Identificar a los que fueron apartados y devolverles el honor. Tienes que ser capaz de inclinar tu cabeza ante sus destinos, por más terribles, vergonzosos o dolorosos que hayan sido, y decirles en el silencio de tu alma: ahora te veo. Reconozco tu dolor. Reconozco tu destino y reconozco tus actos. Tú también tienes un lugar en esta familia. Y a partir de hoy,
yo te doy un lugar en mi corazón. Solo cuando el excluido es reintegrado con dignidad y respeto en el alma familiar, la tensión cede y el síntoma desaparece. Solo entonces, tú como descendiente, quedas libre para mirar hacia tu futuro, sin tener que arrastrar la pesada maleta de un fantasma. Romper lealtades no significa olvidar el pasado, significa recordarlo con tanto amor y darle un lugar tan digno que ya no sea necesario volver a repetir la tragedia. Una vez que logras asimilar el impacto del excluido en tu sistema, te enfrentas a una figura aún más íntima, una que probablemente reconozcas al instante si prestas atención a tu cansancio diario. Hablamos de un arquetipo que la sociedad moderna suele aplaudir, romantizar e incluso premiar, pero que a los ojos del alma familiar representa una de las tragedias más dolorosas y desgastantes: el niño salvador. En las constelaciones familiares, Bert Hellinger nos habla de una ley de hierro que sostiene la vida humana: el orden jerárquico. Es un principio tan natural, tan implacable e innegable como la propia fuerza de gravedad. En este orden sistémico, los que llegaron antes son los grandes, y los que llegaron después son los pequeños. La vida, al igual que el agua de un río, solo puede fluir en una única dirección, de arriba hacia abajo. Los grandes dan y los pequeños toman. El padre y la madre dan la vida, el hijo la recibe, la toma por completo y la pasa hacia adelante. Pero, ¿qué sucede cuando ese río se estanca o intenta devolverse hacia la cima de la montaña? ¿Qué pasa cuando una madre está sumida en un duelo insoportable por una pérdida que nunca pudo procesar? ¿Qué ocurre cuando un padre es devorado por el peso de sus propios fracasos, por una adicción o por una depresión silenciosa que poco a poco le apaga la luz de la mirada? El hijo, desde su pequeñez, lo observa todo. Un niño posee una antena emocional sumamente fina, una conexión visceral e instintiva con sus progenitores. Al percibir el sufrimiento de los seres que le dieron la existencia, su corazón infantil toma una decisión devastadora, movido por un amor profundamente ciego. Desde lo más hondo de su inocencia y de su inquebrantable lealtad, el niño hace un pacto inconsciente. Mira el abismo de sus padres y pronuncia internamente la frase más peligrosa de todo el sistema familiar: yo lo llevo por ti. O en casos aún más extremos: mejor yo que tú. Así es como nace el niño salvador. Creces y te conviertes en un adulto en el exterior, pero internamente sigues creyendo que es tu deber sagrado rescatar a tu madre de su soledad o proteger a tu padre de su propio destino. Te conviertes en el terapeuta de tus padres, en su confidente, en su juez o en su principal sostén emocional y económico. Asumes sobre tu espalda una carga que te aplasta. Y aunque el mundo exterior te aplauda y te llame un hijo ejemplar o una hija incondicional, la gran alma del sistema familiar te ve como alguien profundamente desubicado. Sin darte cuenta, estás cometiendo el acto de mayor arrogancia sistémica: creer que tú, el pequeño, eres más grande y más fuerte que tus padres. Esta arrogancia, nacida del amor ciego, tiene un precio vital altísimo. Al intentar vivir la vida de los de arriba y cargar con sus heridas, te quedas sin energía para construir la tuya propia. Tus proyectos personales se estancan, tu vitalidad se agota y esa pesada maleta se manifiesta en tu cuerpo como dolor crónico, tensión o enfermedad. Te diluyes por completo, perdiendo tu capacidad operativa para tu propio hogar. Te vuelves incapaz de estar verdaderamente presente para tus propios hijos, porque ¿cómo podrías mirar hacia adelante y criar con total entrega a tu descendencia si tu alma y tus brazos están ocupados sosteniendo a quienes deberían sostenerte a ti? No hay espacio real para cultivar una pareja sana, ni para alcanzar tu máximo éxito profesional, porque tu mirada está clavada en el pasado. El niño salvador vive en un estado de agotamiento perpetuo, luchando en una guerra que jamás podrá ganar. Porque la dura verdad sistémica es esta: no puedes sanar el trauma de tus padres. No puedes devolverle la alegría de vivir a quien decidió, consciente o inconscientemente, mirar hacia la muerte, hacia la culpa o hacia el sufrimiento.
Su destino es sagrado. Tiene un precio y un propósito que tú no puedes ni debes comprender, y les pertenece única y exclusivamente a ellos. Para liberarte de este arquetipo, el movimiento del alma no requiere de más esfuerzo o sacrificio, sino de una profunda y dolorosa humildad. Tienes que renunciar a tu falsa grandeza. Tienes que visualizarte frente a tus padres, inclinar la cabeza hasta hacerte pequeño de nuevo y devolverles aquello que no es tuyo. Debes decirles desde el centro de tu pecho: ustedes son los grandes y yo soy el pequeño. Yo solo soy su hijo. Dejo este dolor, esta enfermedad o esta angustia con ustedes, porque a ustedes les corresponde llevarlo. Yo los amo profundamente, pero hoy elijo vivir mi propia vida. Solo al rendirte, solo al aceptar con profunda reverencia tu lugar como el pequeño frente a ellos, el río de la vida vuelve a fluir con fuerza. Y es entonces, y solo entonces, cuando recuperas el derecho y la energía para caminar libremente hacia tu propio horizonte. Nos encontramos frente al tercer arquetipo, que en realidad es una dualidad inseparable: el perpetrador y la víctima. En nuestro mundo cotidiano, la moralidad dicta reglas claras y tajantes. Cuando alguien comete un acto de daño profundo, un robo que deja a la familia en la ruina, un fraude, un abandono cruel, un abuso o un acto de violencia imperdonable, la reacción natural de la familia y de la sociedad es el rechazo absoluto. Condenamos al perpetrador, lo expulsamos de nuestro corazón, lo borramos de nuestra historia y construimos un pesado muro de odio, resentimiento o silencio para protegernos de su recuerdo. Por otro lado, abrazamos a la víctima, compadecemos su dolor, exigimos justicia y le otorgamos un lugar de superioridad moral permanente. Pero Bert Hellinger, a través de su profunda observación del alma humana, nos mostró algo sumamente perturbador y al mismo tiempo inmensamente liberador. La gran alma del sistema no entiende de moralidad humana. Para el alma familiar, el bien y el mal, tal como los concebimos desde nuestro juicio, no existen. Lo único que existe y prevalece es el vínculo. Y la ley sistémica nos dice que, en el instante exacto en que un perpetrador ejerce un daño irreversible sobre una víctima, sus almas quedan unidas para siempre. El perpetrador entra a formar parte del sistema familiar de la víctima, y la víctima entra a formar parte del sistema familiar del perpetrador. Se convierten en dos caras de una misma moneda, atados por un lazo indisoluble de dolor, destino y responsabilidad. Al excluir al perpetrador, al negarle su lugar en la historia por la atrocidad de sus actos, la familia cree que está haciendo justicia y protegiendo a los suyos. Pero el sistema no soporta esta amputación. Al expulsar al perpetrador, se crea un vacío y un desequilibrio brutal. El alma familiar, en su afán ciego por completarse, exigirá que ese miembro olvidado sea representado de nuevo. Es entonces cuando la tragedia y la culpa se transfieren a la siguiente generación. De pronto, un nieto o un bisnieto que jamás conoció los detalles de aquella historia oscura, comienza a actuar de forma incomprensible. Puede que desarrolle una agresividad incontrolable, lastimando a los que ama y encarnando, sin saberlo, la furia del perpetrador excluido. O por el contrario, puede que viva atrapado en una dinámica de constante autocastigo y expiación, saboteando y destruyendo su propio éxito, castigándose con enfermedades severas o permitiendo ser abusado en sus relaciones actuales. En su interior, operando desde la sombra, una voz sistémica silenciada susurra un mandato trágico: yo expío tu culpa. O mirando a la víctima: yo sufro tal como tú sufriste. El descendiente inocente paga con su propia vida, su tranquilidad y su patrimonio el precio de la reconciliación que sus ancestros se negaron a realizar. Integrar y sanar este arquetipo requiere el nivel más alto de madurez espiritual que un ser humano puede alcanzar. No significa justificar el crimen, no significa perdonar el abuso en el sentido terrenal, ni eximir de las consecuencias legales o humanas al agresor. Significa, a un nivel puramente del alma,
rendirse ante los hechos exactamente como ocurrieron. Significa poder mirar al perpetrador, ya sea que esté en tu propia familia o en la familia de quienes hirieron a los tuyos, y decirle internamente: reconozco lo que hiciste, asumo el precio que costó, dejo la culpa y la terrible responsabilidad de tus actos de forma exclusiva contigo. Pero te doy un lugar en mi corazón y en la historia de mi sistema, porque tu destino y tus actos forman parte de la red de la vida que me trajo hasta aquí. Igualmente implica mirar a la víctima, inclinarse ante su destino y decirle: honro profundamente tu dolor. Lo dejo contigo, porque a ti te corresponde llevarlo. Y te pido que me mires con buenos ojos si yo elijo vivir una vida plena, ligera y feliz, a pesar de todo lo que tú sufriste. La verdadera paz sistémica, el auténtico equilibrio de tu árbol, solo se alcanza cuando, en el corazón del descendiente, el perpetrador y la víctima pueden por fin mirarse a los ojos y reconciliarse. Solo al renunciar a tu derecho de juzgar y abrazar la historia con un sí absoluto, cortas de tajo la cadena de la venganza y el castigo, liberando a tus hijos de tener que cargar con la sombra sangrienta de una guerra que terminó mucho antes de que ellos nacieran. En casi todas las familias existe un miembro que, desde muy temprano en su vida, experimenta una profunda y dolorosa incomodidad vital. Una sensación ineludible de no encajar en el molde que le fue asignado, como si hablara un idioma que nadie más en su casa comprende. Es aquel que observa las tradiciones de su hogar, las creencias heredadas, los miedos compartidos y los destinos trágicos que se repiten una y otra vez, y siente en lo más hondo de sus entrañas un rotundo e instintivo no. La sociedad, y a menudo la propia familia, lo etiqueta rápidamente con recelo. Lo llaman el rebelde, el inconforme, el egoísta, o utilizando el término más popular y estigmatizado de todos, la oveja negra del clan. Sin embargo, si logramos despojarnos de nuestros juicios humanos y elevamos nuestra mirada para contemplar la vasta red de la gran alma familiar, descubrimos una verdad absolutamente asombrosa. La oveja negra no es un error del sistema, no es una mutación fallida, ni su comportamiento es un acto de rebeldía vacía y caprichosa. Por el contrario, es el grito desesperado de sanación del propio árbol genealógico. Cuando un sistema lleva décadas o incluso siglos asfixiándose bajo el peso aplastante de exclusiones no resueltas, de duelos bloqueados y de lealtades ciegas que perpetúan el dolor generación tras generación, el sistema mismo, en su inmenso y sabio instinto de supervivencia, engendra a un individuo diferente. Crea un individuo diseñado específicamente para mirar hacia otro lado. Ese individuo es el cuarto arquetipo de nuestro viaje, el rompelealtades. Convertirse en el rompelealtades no es un camino adornado de flores, ni una medalla que se lleva con ligereza en el pecho. Es, de hecho, una de las posiciones sistémicas más solitarias, desafiantes y aterradoras que un ser humano puede ocupar. Porque para poder hacer las cosas de manera distinta, este miembro tiene que enfrentarse a una fuerza paradizante que Bert Hellinger denominó la amada conciencia. En la terapia sistémica, la buena conciencia no tiene nada que ver con portarse bien. Es esa sensación de tranquilidad engañosa que sentimos cuando hacemos exactamente lo mismo que hace nuestra familia, incluso si eso significa fracasar, enfermar o ser infelices. Nos sentimos a salvo porque, al compartir su miseria, aseguramos nuestra pertenencia. Por el contrario, cuando decides tener éxito donde tus padres fracasaron, cuando decides construir un amor sano donde tus ancestros solo conocieron el abandono, o cuando decides vivir en la abundancia donde antes solo hubo escasez, el alma experimenta una culpa desgarradora. Es la culpa sistémica. Es la sensación silenciosa y asfixiante de estar traicionando al clan. El rompelealtades siente que, al ser pleno y feliz, está dejando atrás a los suyos, abandonándolos en su dolor. Por eso, muchos intentan escapar de este llamado. Muchos se rinden a mitad del camino, se sabotean en el último minuto y vuelven al redil, asustados por el peso de la desaprobación y el miedo al exilio emocional.
Pero aquel que logra sostener esa culpa, aquel que tiene el inmenso coraje de soportar la mirada de extrañeza de su tribu sin dar un paso atrás, es quien verdaderamente salva el linaje. Romper una lealtad jamás se logra desde el odio, el reclamo o la superioridad. No funciona si señalas a tus padres y les dices, ustedes lo hicieron todo mal. El verdadero rompelealtades hace un movimiento interno de profunda reverencia. Se inclina ante sus ancestros y les dice desde el alma, honro profundamente el camino que ustedes caminaron. Honro sus lágrimas, sus silencios y sus sacrificios. Y en honor a todo ese esfuerzo, yo hoy elijo hacerlo diferente. Por favor, mírenme con buenos ojos si yo soy un poco más feliz, un poco más próspero y un poco más libre que ustedes. Al hacer este movimiento de amor y asentimiento incondicional, las pesadas cadenas de la repetición se resquebrajan en 1000 pedazos. El sufrimiento deja de ser un peaje obligatorio para poder pertenecer a la familia. Y al limpiar esa densidad del árbol, el rompelealtades le otorga el regalo más grande y sagrado posible a las siguientes generaciones. Les despeja el terreno para que sus propios hijos y los hijos de sus hijos ya no tengan que beber de la copa del dolor pasado. Les permite caminar con ligereza, mirando exclusivamente hacia su futuro, listos para saborear la vida desde un lugar de paz absoluta, libres para servirse cada mañana su propio café para tu alma, conectando con su propósito más elevado sin tener que tragar jamás la amargura, los rencores ocultos o las lágrimas no derramadas de sus antepasados. El rompelealtades es, al final, el maestro alquimista de su propia sangre. A medida que avanzamos en este descenso hacia las raíces de nuestra existencia, llegamos al núcleo palpitante de todo el sistema. Llegamos a la fuente primordial de la que emana absolutamente todo lo que eres, el origen de tu fuerza y de tu lugar en el mundo. Nos encontramos frente al quinto arquetipo, los grandes. En nuestra cultura contemporánea hemos desarrollado una tendencia muy peligrosa. Nos hemos acostumbrado a colocar a nuestros padres en el banquillo de los acusados. Pasamos años, a veces décadas, enumerando sus fallas, analizando sus carencias, reclamando el afecto que no supieron darnos, la protección que nos faltó o las heridas que nos causaron con su propia ignorancia o su dolor no resuelto. Construimos un ideal imaginario de cómo debió haber sido el padre perfecto o la madre perfecta, y al compararlos constantemente con esa fantasía, siempre, inevitablemente, terminamos condenándolos. Pero la terapia sistémica nos exige abandonar esa arrogancia. A los ojos de la gran alma, tus padres no son tus deudores. Ellos son pura y simplemente los grandes. Y tú eres el pequeño. Para comprender y sanar la relación con este arquetipo, tienes que hacer un ejercicio de disociación compasiva. Debes separar a la persona del portal. Como seres humanos, tus padres son hombres y mujeres comunes, llenos de traumas, miedos, limitaciones y sombras heredadas de sus propios sistemas familiares. Quizás fueron torpes, quizás estuvieron ausentes, o quizás estaban tan rotos por dentro que no tenían las herramientas emocionales para ofrecerte nada más. Pero como figuras sistémicas, como los grandes, ellos hicieron por ti el acto más colosal, sagrado y absoluto que existe en el universo. Te pasaron la vida. Fueron el canal exacto, irreemplazable y perfecto a través del cual el misterio de la existencia decidió encarnar en ti. Si hubieran sido un solo milímetro diferentes, si hubieran tomado decisiones distintas, tú simplemente no existirías. Bert Hellinger observó una regla inquebrantable a lo largo de sus constelaciones. Quien rechaza a sus padres, rechaza a la vida misma. Y esto no es una metáfora. Estás hecho literalmente de ellos. Eres 50% tu padre y 50% tu madre. Cuando te miras al espejo y sientes desprecio, reclamo o resentimiento profundo por alguno de los dos, te estás partiendo a ti mismo por la mitad. Estás bloqueando el flujo de tu propia fuerza vital. Rechazar a la madre biológica tiene un costo sistémico devastador. La madre es nuestro primer contacto con el mundo.
Es el símbolo vivo de la nutrición primaria. Hellinger afirmaba que el éxito, la abundancia, el dinero y la salud tienen el rostro de la madre. Quien camina por la vida peleado con ella, camina con los bolsillos vacíos y el alma sedienta, sintiendo siempre que la vida es dura y nunca le da lo suficiente. Rechazar al padre biológico, por su parte, te desconecta de la fuerza para salir al mundo. El padre es la figura que, a nivel del alma, nos impulsa hacia la sociedad. Representa la claridad mental, los límites, el éxito profesional y la capacidad de concretar metas. Quien no ha tomado a su padre camina sin dirección, dudando de sus propias capacidades y sintiéndose desprotegido ante los obstáculos. ¿Cuál es entonces el movimiento sanador ante los grandes? No es el perdón. Desde la mirada sistémica, el perdón es un acto de arrogancia. Solo quien se cree superior puede otorgar el perdón a un inferior. El movimiento que verdaderamente libera es el asentimiento y la toma. Tomar a los padres es un acto de humildad radical. Es mirar su humanidad herida y decir un sí profundo y rotundo a la vida exactamente como te fue entregada. Tomarlos significa pararte frente a ellos en tu imaginación, inclinar la cabeza y decirles desde el fondo de tu alma: la vida que me dieron es suficiente. La tomo con todo lo que incluye. La tomo al precio exacto que a ustedes les costó darla y al precio exacto que a mí me cuesta llevarla. Ustedes me dieron lo más grande. Del resto, de lo que faltó, me encargo yo. Al hacer esto, no estás justificando el abuso, ni estás obligado a tolerar la toxicidad en tu presente si hubo daño real. El asentimiento ocurre en la profundidad del alma. Es rendirte ante el hecho biológico innegable de que ellos son la puerta por la que entraste a este mundo. Cuando logras tomar la vida de esta manera, sin exigir que sea ni un segundo diferente a como fue, una fuerza arrolladora entra en ti. Dejas de ser un niño reclamando lo que no hubo, para convertirte en un adulto pleno, un cauce poderoso por donde la vida puede fluir, libre y abundante, hacia tu propio destino. Después de haber descendido a las profundidades de tu historia familiar, después de haber mirado a los ojos al excluido, de haber soltado la arrogancia del niño salvador, de haber honrado el dolor incomprensible de las víctimas y los perpetradores, y de haber sostenido la inmensa incomodidad de ser la oveja negra, este viaje a través de tu sangre alcanza su punto cumbre. Llegamos al sexto arquetipo de este recorrido, el estado supremo de sanación y libertad dentro de la red familiar, el adulto integrado. En nuestra sociedad, hemos llegado a creer que convertirnos en adultos es simplemente una cuestión cronológica. Acumular años, conseguir un trabajo, pagar deudas o formar una familia. Pero desde la mirada de la terapia sistémica y las constelaciones familiares, la adultez no es un estado biológico ni financiero. Es, por encima de todo, una postura del alma. La inmensa mayoría de las personas caminan por la vida habitando cuerpos de 40 o 50 años, pero operando desde el alma de un niño asustado y herido. Un niño que sigue mirando crónicamente hacia atrás, esperando que mamá lo apruebe, que papá por fin lo reconozca, o que alguien venga a rescatarlo. Ese niño interior vive anclado en el pasado, reclamando lo que no tuvo, quejándose de la injusticia y exigiendo de forma inútil que la historia sea reescrita a su medida. El adulto integrado, por el contrario, ha dejado de pelear contra la realidad. El poder absoluto de este arquetipo radica en un movimiento espiritual profundo y transformador que Bert Hellinger denominó el asentimiento. Asentir no es resignarse pasivamente, ni bajar los brazos en señal de derrota. Asentir es el acto de mayor valentía humana. Es rendirse ante la inmensa grandeza de lo que es. Es pronunciar desde el centro del pecho la palabra más sanadora que existe. Sí. Un sí incondicional y rotundo. Sí, a todo tal y como fue. Sí, a los que llegaron antes y a los pesados destinos que les tocaron. Sí, a las pérdidas, a los fracasos, a las lágrimas, a las enfermedades y a las ausencias.
porque comprendo que todo ese complejo entramado de luces y sombras era estrictamente necesario para que yo hoy estuviera aquí, respirando. Al pronunciar ese sí, la agotadora guerra interna termina. El adulto integrado comprende con humildad que no es el gerente del universo, ni el salvador de su árbol genealógico. Ya no intenta revivir a los muertos, ni sanar mágicamente a los vivos. A través del asentimiento, ha aprendido a dejar a los muertos con los muertos, honrando su descanso. Ha dejado a los perpetradores con la carga intransferible de sus propios actos, a las víctimas con la inmensa dignidad de su dolor, y a los grandes, sus padres, con las consecuencias de sus propias decisiones vitales. Cuando logras despojarte de todas esas mochilas invisibles que llevaste durante años y que jamás te pertenecieron, experimentas una ligereza abrumadora. Como un árbol al que por fin le han podado las ramas muertas para que su tronco principal gane fuerza, tu energía vital regresa a su centro. Y es en este preciso instante de vacío y paz interior cuando ocurre el movimiento físico y espiritual más importante de toda tu vida. Te das la vuelta. Durante décadas, tu alma estuvo de cara al pasado, mirando fijamente a tus ancestros, hipnotizado y enredado en sus tragedias. Ahora, habitando por fin el arquetipo del adulto integrado, te giras 180 grados. Le das la espalda a tu pasado. Y no lo haces por desprecio, ni por orgullo, ni por olvido, sino por el más profundo respeto a la jerarquía de la vida. Te giras para mirar, única y exclusivamente, hacia tu propio horizonte. Frente a ti se abre por fin un lienzo en blanco para tu propio destino. Hay espacio para tu éxito profesional, para tu salud plena, para construir una relación de pareja sana y, sobre todo, para guiar a tus propios hijos sin proyectar jamás en ellos los pesados fantasmas del ayer. Y cuando das ese primer paso firme hacia tu futuro, ocurre la verdadera magia del orden sistémico. Te das cuenta de que no estás caminando solo. Detrás de ti, como una fuerza silenciosa e imparable que respalda cada uno de tus movimientos, se alza la inmensa totalidad de tu linaje. Imagina a tu padre y a tu madre colocando sus manos sobre tus hombros. Detrás de ellos a tus abuelos, a tus bisabuelos, y a una multitud infinita de hombres y mujeres que sobrevivieron a guerras, hambrunas, éxodos y tragedias inenarrables, solo para que el milagro de tu existencia fuera posible. Cuando tú prosperas, cuando vives en paz y plenitud, ellos no sienten envidia ni perciben tu éxito como una traición. Al contrario, la verdadera bendición de los ancestros en la gran alma suena así. Nosotros pagamos un precio muy alto, sufrimos y caímos para que la vida continuara. Si tú logras ser feliz y hacer algo hermoso con la vida que te pasamos, entonces absolutamente todas nuestras lágrimas habrán valido la pena. Ve hacia la vida, tómalo todo y florece. El adulto integrado avanza impulsado por este poderoso viento a su favor, sabiendo que su mayor acto de amor y lealtad hacia los suyos no es repetir su sufrimiento, sino convertirse en su victoria. Las enseñanzas de Hellinger y las constelaciones familiares son un llamado de emergencia para que despertemos a la realidad de nuestra propia historia. Hemos recorrido juntos el mapa oscuro y luminoso de tus raíces. Hemos visto cómo la sombra del excluido pide ser vista, cómo la arrogancia del niño salvador te consume la vida, y cómo el coraje del rompelealtades, a pesar de sentirse como la oveja negra, puede finalmente purificar todo tu árbol genealógico. Ahora, la gran pregunta que queda resonando en el aire es: ¿en qué arquetipo estás atrapado tú hoy? ¿Qué personaje sistémico está viviendo a través de ti sin que te des cuenta? La verdadera individuación, la libertad auténtica que todos buscamos desesperadamente, nunca nace de huir o de borrar a nuestra familia. Nace invariablemente del asentimiento profundo y respetuoso de todo lo que somos. Solo quien conoce y honra el peso de su pasado es digno de caminar ligero hacia su futuro. Si este viaje ha resonado en tu corazón,
Si has reconocido esa profunda incomodidad vital y sientes que es el momento exacto para dar el paso y liberarte, hemos preparado algo para acompañarte. En la descripción y en el primer comentario fijado de este vídeo, te dejamos el enlace directo para acceder al kit Rompelealtades. Lo hemos diseñado como una herramienta práctica, profunda y paso a paso para ayudarte a soltar de una vez por todas esas mochilas sistémicas que no te corresponden y recuperar la fuerza vital para ir hacia tu propio destino. Cuéntanos en los comentarios qué figura sistémica te ha revelado una verdad hoy. Este espacio, como todo sistema, se enriquece y sana con cada voz que se atreve a ser escuchada. Suscríbete, ve a la descripción a buscar tu kit y acompáñanos a seguir explorando los órdenes del amor, porque el viaje de reconexión profunda apenas acaba de empezar. ¿Estás listo para tomar tu lugar?